Voy a darle comienzo en 3, 2, 1. Compartir pantalla. Bien, creo que lo dijo la Daniela en su oración que esto es algo muy importante para nosotros, porque a lo largo de la historia del cristianismo, nosotros como cristianos y cristianos de generaciones pasadas han dado por sentado, o por sentada, no desconozco la palabra, pero han dado por hecho que efectivamente existe Dios. Y es más, nosotros como cristianos decimos que Dios es un ser personal que se ha acercado a la humanidad por pura gracia y misericordia. Así que como bien dijo la Dani, es algo importante porque ha sido importante también a lo largo de la historia del cristianismo y también sigue siendo importante hoy para nosotros como cristianos creer que existe un ser soberano, eterno e inmutable, a lo cual nosotros le llamamos Dios y a lo cual nosotros decimos que ese Dios se ha acercado a la humanidad. Y además de eso, estuvimos viendo en viernes, hace 2 viernes creo, el tema de la Biblia como la palabra de Dios. Y estuvimos viendo alguna muy pequeña apología o una muy pequeña defensa con respecto a la Biblia. Sin embargo, y esto quiero dejarlo claro, algo que no hace la Biblia, algo que no nos muestra la Biblia, o perdón, o algo que no nos dice la Biblia es que la Biblia no titubea, mejor dicho, con respecto a la existencia de Dios. Es decir, la Biblia no te hace una defensa de la existencia de Dios, sino que la Biblia te da por sentado que Dios efectivamente existe. Sin embargo, debido a los tiempos que estamos viviendo hoy en día, ¿qué pasaría, me pregunto yo, qué pasaría si efectivamente los autores de la Biblia, llámese Moisés, Jeremías, Isaías, etcétera, qué pasaría si ellos verdaderamente estuvieron equivocados? Es decir, ¿qué pasaría si ellos escribieron de un ser que al fin y al cabo nunca ha existido? ¿O qué pasaría si ellos se equivocaron y simplemente escribieron de un Dios que fue conforme a su imaginación, pero realmente no existe? Y en cierta ocasión le preguntaron al filósofo ateo Bertrand Russell qué haría él o qué respondería él, mejor dicho, cuando le tocase morir y compadecer delante de Dios y Dios le preguntara a él, ¿por qué no creíste en mí? A lo que Bertrand Russell dijo y respondió, le diría, Señor, por falta de evidencia, no tenía evidencia suficiente. Y esto es lo que pasa hoy en día, ¿no? Hemos llegado a un punto en esta cultura moderna que rechaza completamente la idea de Dios, rechaza completamente que los autores de la Biblia creyeran en Dios. ¿Por qué? Por falta de evidencia. Entonces, hoy en día, la creencia en Dios se ve simplemente como una, ah, perdón, ahí sí, como una fe en Dios. Si tú crees en Dios, es porque simplemente crees por fe, pero no por razones, no por lógica, no por un razonamiento, etcétera, etcétera. Porque, como dice Bertrand Russell, no hay evidencia alguna. Y en cierto punto, los jóvenes hoy en día, la juventud hoy en día, demanda evidencias, no van a creer en Dios a menos que presenten evidencias de la existencia de Dios. Y déjenme decirle algo que quizás va a sonar un poco duro, aunque no, bueno, en fin. En cierto punto, nuestros amigos ateos tienen razón cuando dicen que no hay una prueba totalmente razonable de la existencia de Dios, porque es verdad, no hay una prueba que nosotros tengamos y podamos decir, miren, existe Dios, esta es la prueba única y verdadera y total. No hay una prueba como completamente irrefutable con respecto a la existencia de Dios, pero también pasa lo mismo para el lado contrario. No hay una prueba tampoco de la no existencia de Dios, no hay un argumento ah, irrefutable de la no existencia de Dios. Entonces, nuestros amigos ateos, ellos también
tienen ¿cómo se dice? Ellos también tienen la carga de la prueba. Es decir, cuando un ateo te dice que Dios no existe, ellos tienen que darte la carga, ellos tienen que darte pruebas, tienen que darte argumentos por qué ellos creen que Dios no existe. Ellos también tienen la carga de la prueba y no solamente el creyente tiene que andar llevando evidencias o argumentos por todos lados. Los ateos también tienen la carga de llevar y manifestar evidencias y pruebas o argumentos de la no existencia de Dios. Pero como dije, no hay un argumento poderoso con respecto a la existencia de Dios. De la misma manera, lo contrario. No hay un argumento que desacredite, perdón, por completo la existencia de Dios. Así que lo que vamos a ver este viernes, y si así Dios lo permite y Dios mediante el próximo viernes, vamos a estar viendo algunos indicios, yo prefiero llamarle indicios o prefiero llamarle pistas con respecto a la existencia de Dios y decirles también que intentaré ser lo más razonable posible, lo más lógico posible ante este tema. También mencionar, obviamente, que hoy en el día de hoy vamos a ver dos argumentos o indicios o pistas con respecto a la existencia de Dios y si Dios así lo permite, y vuelvo a reiterar, Dios mediante, estaremos viendo el próximo viernes el tercer argumento o indicio. Así que, como dije, trataré de ser lo más razonable y decirles que quiero llegar a la conclusión y quiero también llevarlos a ustedes a la conclusión de mostrarles que es más razonable en esta vida creer que Dios existe a que no. Es decir, le da más sentido a la vida, más belleza incluso a la vida, creer que existe un Dios a que no. Entonces, eso es lo que yo quiero tratar de llegar a ustedes en este día y decirles además que los argumentos que vamos a ver ahora son dos, pero son un poco más técnicos, son un poco quizás más difícil de entender, pero trataré de ser lo más sencillo posible. No obstante, el de, si Dios lo permite, el próximo viernes es algo más práctico, es algo más de la vida diaria, pero estos son un poco más técnicos y a pesar de eso trataré de ser lo más sencillo posible. Como bien dijo el Josué recién comenzando, que tarde o temprano va a llegar el momento que nosotros se nos va a demandar ciertas preguntas de nuestra fe. Y considero que estos argumentos, que al principio pueden sonar difíciles, son bastante interesantes para poder dar respuesta. Eh, bueno, ya sin seguir, quiero agregar otra cosa más. También yo deseo que ustedes puedan estudiar estos temas en su casa. Ustedes, los que son cristianos acá, tienen la obligación, porque la Biblia lo dice, de discernir todo, de escudriñar todo, de averiguar todo, etcétera, etcétera. Ustedes tienen la obligación de ver y si quieren seguir profundizando, y se lo recomiendo, estudiar todo lo que yo estoy diciendo de la misma manera que yo también intento a la hora de estudiar, intento también ver lo que dicen los autores y después poder exponérselo. Pero ustedes también tienen la obligación de hacerlo porque la Biblia lo demanda para aquellos que son cristianos de discernir, de escudriñar todas las cosas. Estos argumentos que voy a presentar, o indicios, prefiero llamarle, créanme que se han escrito volúmenes y libros de esto, y yo simplemente los voy a resumir con el fin de que ustedes también puedan profundizar en un futuro. Así que voy a comenzar con el primer indicio, que se titula, bueno, este es un resumen, en realidad, todo lo que comienza a existir tiene una causa, pero en realidad, esto era solamente la frase, este indicio se llama mayormente el argumento cosmológico Kalam. El argumento cosmológico Kalam fue presentado por primera vez por un teólogo musulmán alrededor de los años 1500. Ya este teólogo musulmán se llamaba Al-Ghazali. Sin embargo, en el día de hoy, en nuestros tiempos, se está popularizando bastante en el ámbito filosófico por el profesor cristiano y filósofo William Lane Craig. Y este
el argumento cosmológico Kalam, según las palabras de Al-Ghazali, dice lo siguiente: todo ser que comienza tiene una causa. Ahora, para su comienzo, perdón. Ahora, el universo es un ser que comienza, por lo tanto, posee una causa para su comienzo. Es decir, en palabras más básicas, aquí tenemos las tres premisas que presenta el argumento cosmológico Kalam. Parte así. Premisa número 1. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Premisa número 2. El universo comenzó a existir. Premisa número 3. Por lo tanto, el universo tiene una causa. Es decir, en palabras más sencillas, ¿no? Y para ir bastante rápido en el tema y bastante básicas, lo que postula este teólogo es que el universo, como comenzó a existir en un momento pasado, en un pasado, de, desde que existió la materia, el tiempo y el espacio, este universo tiene una causa primaria y esta causa alguien se la dio. Esta causa se la dio un ser o un agente externo, un ser a lo cual nosotros por definición le llamamos Dios. Y me explico con un ejemplo, con una ilustración. Cuando nosotros vemos un cuadro de pintura, nosotros nunca llegamos a la conclusión por razones lógicas, no llegamos a la conclusión de que ese cuadro de pintura se hizo a sí mismo o se creó de la nada, sino que hubo un artista que lo comenzó a crear, le dio existencia y le dio una causa también. ¿Por qué no? A lo mejor quiso reflejar una filosofía o quiso dar un mensaje o simplemente quiso mostrar que también era bueno para el arte. Pero el punto es que cuando nosotros vemos ese cuadro, nunca por lógica llegamos a la conclusión de que el cuadro vino de la nada, sino que el cuadro comenzó a existir cuando un agente, es decir, el artista, le dio comienzo y le comenzó y le dio una, uh, una causa. Entonces, la pintura tampoco no es algo que llegó de la nada y se puso simplemente en un cuadro. Y podríamos decir lo mismo con el universo. Eso es lo que nos conduce el argumento cosmológico Kalam. Es decir, incluso el Big Bang, algunos llegan a la conclusión, fue parte eh, algunos incluso profesores cristianos, y esto quizás puede ser para otro tema, pero algunos profesores cristianos postulan la idea de que incluso el Big Bang lo, lo pudo porque no haber creado Dios. Pero el punto es que, ¿qué había antes del Big Bang? Había materia que se acumulaba, quizás, a lo mejor. Eh, Sin embargo, ¿cómo llegó esa materia allí? ¿Llegó de la nada lo produjo o alguien comenzó a darle una existencia y a partir de allí se comenzó a, a- a desarrollar, podríamos decir, etcétera, etcétera? Y hay una declaración del profesor Francis Collins, el científico Francis Collins, que dice lo siguiente: disponemos de una sólida conclusión de que el universo se originó a partir de un tremendo Big Bang hace 15 millones de años. El universo tuvo su inicio con un deslumbrante fogonazo de energía inimaginable a partir de un punto infinitesimalmente pequeño. Perdón, ¿eh? Eso implicó que de forma previa a ese momento existía nada. Y agrega él: soy incapaz de imaginar en qué manera la naturaleza, en este caso el universo, pudo haberse creado a sí mismo. El hecho de que el universo tuviera un principio implica que alguien tuvo la capacidad necesaria para iniciarlo. Y soy, dice él personalmente, de la opinión de que eso tuvo que ocurrir desde afuera. Es decir, Francis Collins nos está diciendo que eh, él cree que es incapaz de que el universo se creó a sí mismo, pero que el universo también tuvo que haberse creado por un agente externo, fuera del espacio, fuera del tiempo y fuera también de la materia. Algo tuvo que hacer posible incluso el Big Bang. ¿Y qué fue concretamente eso? Evidentemente algo externo a la naturaleza, perdón. Y esto puede ser un ser sobrenatural, un ser eterno, a lo que como dicen los estudiosos, que
por definición, nosotros le llamamos Dios. Esta es su definición por excelencia. Ahora, un poco, ¿no? Que no sé si a alguno de ustedes le ha pasado alguna vez, no, pero hay algunos, quizás compañeros, compañeras, amigos ateos o escépticos también, que lanzan una pregunta y como que cuando lanzan esa pregunta como que te dejaron mal parado o como que ya te ganaron, por así decirlo, la conversación o el debate. Y la pregunta que no, porque el argumento cosmológico Kalam dice todo lo que comienza a existir tiene una causa. Entonces surge la pregunta de que te pueden hacerte esta típica pregunta, o sea, a lo mejor a varios se lo han hecho, y es que, ¿quién creó a Dios? Es decir, si todo comienza a existir, entonces, ¿quién creó a Dios? Y bueno, la pregunta que nosotros podríamos hacer es, ¿cuándo comienza a existir un ser eterno? ¿En qué momento comienza a existir un ser que es eterno, es completamente eterno? ¿En qué momento puede comenzar a existir? Y es más, esa pregunta conlleva a un callejón sin salida, porque supongamos que sí existe el creador de Dios, que de por sí, si existiera el creador de Dios, ya no sería Dios, Dios ya no sería Dios porque ya habría alguien más grande que él. Pero entonces llegaría otra pregunta. Entonces, ¿quién es el creador del creador de Dios? Perdón, ¿quién es el creador de, sí, quién es el creador del creador de Dios? Y luego llegaríamos a otra pregunta. Entonces, ¿quién es el creador del creador de Dios? Y etcétera, etcétera. Entonces, esto es un callejón sin salida. Preguntar por la causa de Dios, preguntar por la existencia de Dios, como decía William Lane Craig, es como preguntar por la esposa de un soltero. No hay, no tiene esposa un soltero por lógica. De la misma manera, ¿en qué momento comienza a existir un ser que es completamente eterno? Y como Dios es un ser eterno y es un ser inmutable, Él no tiene causa. Entonces, si tú crees en el ateísmo o si el ateísmo es verdad, como algunos postulan, entonces es muy difícil de explicar cuál fue la causa del universo. Algunos ateos objetan que el universo se creó a sí mismo, pero eso no tiene lógica alguna. Nosotros cuando vemos una bicicleta, no llegamos a la conclusión de que la bicicleta se creó a sí mismo. Nosotros cuando vemos un completo, no vemos que el completo se creó, pum, de pronto, pum, estuvo ahí, lo tienes, se acabó. No se crea a sí mismo. Eh, de paso, uno de mis completos favoritos, que quizá a los demás no le importen, pero hablando de completos, son los del dominó. Para mí son espectaculares. A lo mejor algunos discrepan, puede que a algunos les gusten los del doggy, decisión de cada uno. Em, Era un dato friki. Ah, por cierto, ¿no? Si alguno quiere completo del dominó, yo sé que la Omara está invitando, no sé si estará por ahí la Omara, así que ella con gusto va a invitar. Es broma todo esto. Entonces, si crees en el ateísmo, va a resultar completamente difícil llegar a la conclusión de cómo se creó el universo, porque cuando vemos nosotros las demás cosas materiales de este mundo, bicicleta, completo, etcétera, una ropa, nunca llegamos a la conclusión de que eso se creó a sí mismo, sino que a alguien le dio cuerda, por así decirlo. Entonces, en mi opinión, sería más lógico y más razonable llegar a la conclusión de que el universo tiene una causa, el universo comenzó a existir y esa causa la generó Dios. Y por lógica, nada no puede producir algo. Todo debe venir de algo que ya es. Entonces, eh, surge quizás una pregunta que yo quiero hacerles a ustedes al respecto, y es que con este argumento o con este indicio, que vuelvo a reiterar, eh, si ustedes quieren seguir estudiándolo, por mí, bien, muy bien. Pero vuelvo a reiterar, este argumento nos está mostrando al Dios cristiano de la Biblia. No, no, para nada. Este argumento nos conduce al Dios personal Yahvé directamente, como nosotros le llamamos Yahvé. No, pero el punto es que a lo mejor si tú tienes algún amigo ateo
puedes presentarle este argumento para que del ateísmo, ¿por qué no?, pueda dar un paso al teísmo. Y ya sería un gran paso, en mi opinión. Y continuamos. Voy a continuar rápidamente con otro indicio, con otro argumento, el ajuste fino, el argumento del ajuste fino. Este indicio, o este argumento, nos dice que nos habla de cómo el universo y cómo la creación está puesta de manera precisa, detallada, a tal punto que incluso permite la supervivencia de la humanidad. Es decir, no hay quien lo explique mejor que, en mi opinión, la profesora Nancy Pierce. Y aquellos que le gusta la ciencia y la física, creo, les va a gustar este tema también. Y ella, perdón, es que no me deja ver bien esto. Ella dice lo siguiente: cosas como la fuerza de la gravedad mayor, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza electromagnética, la relación de la masa del protón y el electrón y muchos otros factores alcanzan justo el valor necesario para hacer de esta vida posible. Y esto es interesante porque todos estos valores, como ella menciona, la profesora Nancy Pierce, que son precisos, no son ni más ni menos, todos estos valores hacen posible la vida humana. Entonces, ¿por qué estos valores? En primer lugar, ¿por qué estos valores no son ni demasiado altos ni demasiado bajos, sino que son exactos para sustentar la vida humana? Y en segundo lugar, ¿quién habrá puesto estos valores? ¿Quién habrá puesto todo esto de manera tan precisa y detallada? Vuelvo a citar aquí a, perdón, no me tomo, ahí sí. Vuelvo a citar aquí al profesor Francis Collins, al científico Francis Collins, que dice: si alguna de esas constantes se alterara, es decir, la fuerza nuclear o la fuerza de gravedad, la relación del protón y el electrón, dice él, si alguna de esas constantes se alterara, aún solo en una millonésima parte, o en algunos casos, en una sola parte en un conjunto de millones, el universo no existiría tal como lo conocemos. La materia no habría podido concretarse y, en consecuencia, no habrían existido ni las estrellas, ni las galaxias, ni los planetas, ni el ser humano, dice el profesor Francis Collins. Entonces, el universo fue puesto de una forma tan adecuada y precisa para la aparición y la existencia del ser humano que nos puede llegar a la conclusión, o nos puede llevar a la conclusión por lógica, de que algo lo puso allí, de que todo esto haya, y que todo esto haya ocurrido, quizás como dice el ateísmo, de forma casual. No tiene ningún sentido, porque supongamos que el universo comenzó a crearse un cúmulo de materia y que esa materia comenzó a explotar y a partir de allí comenzó a desarrollarse el universo y comenzó a crearse el universo, etcétera, etcétera. Cuando nosotros vemos una explosión en vivo y en directo, o ya, no sé si en vivo y en directo, perdón, o a lo mejor algún video por ahí, cuando nosotros vemos una explosión, eh, vemos que las explosiones, ¿qué producen? ¿Caos u orden? Desorden o orden. ¿Qué es lo que produce una explosión? Obviamente caos, obviamente desorden. Las explosiones desordenan completamente todo. Pero cuando uno ve, según el ateísmo, que quizás el universo por una explosión, quizás por una explosión, llega a concretarse todo lo que tenemos ahora mismo, no parece una lógica alguna, no parece lógico. Parece más razonable que alguien lo puso allí de manera detallada para la existencia de la vida humana. Y como dice el astrofísico Paul Davies, da la impresión que el gran diseñador lo ha ordenado todo. Entonces, como para dar una ilustración, imaginémonos que ahora mismo hay un hombre que va a ser fusilado, un hombre que va a ser fusilado y a 3 metros de él hay 10 tiradores y lo están apuntando a él. A la cuenta de tres, todos disparan y efectivamente todos disparan mal.
Es decir, ninguno le achunta. Algunos disparó para arriba, otro para abajo, pero ninguno le achuntó al individuo. ¿A qué conclusión podríamos llegar? Podríamos llegar a la conclusión de que a lo mejor, no sé, a lo mejor todos estaban borrachos y todos estaban curados y por eso dispararon mal. O también podríamos llegar a la conclusión de que todos estornudaron al mismo tiempo. O también podríamos llegar a la conclusión de que estornudaron, etcétera, etcétera. Todas estas conclusiones pueden ser válidas. Sin embargo, creo yo que sería más razonable que esto fue planeado, que esto fue diseñado por todos estos individuos, que fue quizás una conspiración, pero el punto es que fue diseñado para no matar a esa persona. Ahora bien, esta ilustración quizás no ilustra mucho la idea de la creación del universo, pero creo que nos puede ir conduciendo poco a poco, porque de la misma manera podríamos decir que este universo no fue algo accidental, no fue un accidente que puso todo allí, porque incluso los accidentes tampoco eh, hacen tales cosas, los accidentes tampoco dan belleza, sino que los accidentes también generan caos. Y resulta, creo yo, más razonable concluir que hubo alguien que planeó el universo, que lo diseñó, que le dio orden, que le dio hermosura y colocó cada cosa precisa para la vida humana. Porque si alguna de estas constantes, como mencionaba Nancy Pierce, baja o sube, o como decía Francis Collins, el universo y la vida humana no existiría como tal. Ah, incluso algunos dicen que el gran filósofo del tiempo de la Ilustración, Immanuel Kant, algunos estudiosos dicen que incluso Immanuel Kant, que no consideraba quizás el argumento del ajuste fino como un gran y poderoso argumento, sí dicen algunos que, según Kant, que llevaba a la conclusión de que había un ser sabio y gran autor del mundo al momento de examinar el argumento del ajuste fino. Y para finalizar, y ya con esto finalizo, quise ser bastante breve hoy día, porque también sé que muchos de ustedes estudian y para aquellos que quizás vieron la noticia, se especula que creo que Chile era el segundo país con la peor salud mental en toda la pandemia. Y sé también quizás lo pesado que puede ser estar pegado en una pantalla. Así que para finalizar, por cierto, si quieren seguir hablando de este tema, recuerden en WhatsApp o en Instagram. No hay problema. Para finalizar, quiero dar una cita de un hombre que no tuvo la revelación bíblica en sus manos y es considerado uno de los grandes filósofos de toda la historia de la humanidad, y es Aristóteles. Aristóteles, y esta va a ser la cita más larga eh, y la última, dice lo siguiente: cuando así, de repente, pudieran ver la tierra, los mares y el cielo, cuando lleguen a conocer la grandeza de las nubes y el poder de los vientos, cuando contemplen el sol y aprender su grandeza y belleza, así como su poder para causar el día al arrojar luz sobre el cielo, y otra vez, cuando vean que la noche se haga oscurecer las tierras y contemplen todo el cielo salpicado y adornado, perdón, me equivoqué, con estrellas, y cuando vean las luces cambiantes de la luna mientras crece y mengua, y levantamientos y las configuraciones de todos estos cuerpos celestiales, sus cursos fijos e inmutables por toda la eternidad, cuando vean todas esas cosas, sin duda habrían juzgado que existen dioses y que todas estas maravillosas obras, son obra de los dioses. Aquí tenemos a un hombre, Aristóteles, que no creía para nada, no tenía una Biblia, no había leído a Moisés ni a Jeremías, no tenía la revelación bíblica, pero pareciera ser que nos da a entender que ya antiguamente los seres humanos eh, veían el argumento del ajuste fino como un gran argumento que nos lleva a la conclusión de que hay, bueno, en el caso de Aristóteles, dioses, pero en el caso nuestro creemos que es un ser inmutable, soberano, un ser inteligente, que a nosotros por definición le llamamos Dios, que hizo todo, que creó todo y lo dio todo, lo colocó todo, perdón, para la armonía de la vida. Ahora,
ya con esta pregunta vuelvo a finalizar. Este argumento nos revela de manera de inmediata o nos muestra el Dios Yahvé de la Biblia, como nosotros decimos, el Dios personal. De nuevo, la respuesta es no. Sin embargo, como bien dije, ustedes pueden presentar estos argumentos a sus amigos, que son ateos o amigas, y, ¿por qué no?, del ateísmo dar un paso al teísmo. Así que yo dejo de compartir pantalla, volvemos así como estamos, y decirles que, si Dios lo permite, a lo mejor pudo haber sido muy pesado esto, admito que quizás sí, pero si Dios lo permite, vamos a ver el próximo viernes uno de los que yo diría es mi argumento favorito y quizás el que más ocupo cuando me toca hablar con personas que son ateas, que es el argumento moral, el argumento de la moralidad. En fin.